Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta noche me acompaña mi esposa Erika y América. Ellas están allí en la oficina, pero América se nos durmió y está pendiente allí Erika. Al final si está despierta Erika, pues la pasaré, si está despierta América, la pasaré con Erika para que les dé un saludito también. Y también me acompaña mi hija Dorcas, quien está por aquí, quien puede darle un saludito así con la mano. En esta noche quiero leer una escritura en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, y nos dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió en Él? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para ser santos y sin mancha delante de Él, Él murió en la cruz del Calvario y nos limpió de todo pecado para poder ser santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, o sea que no es elección nuestra sino de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro tema para esta noche, viendo esta escritura, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La pregunta es, ¿y cuándo seremos adoptados? Nuestro tema para esta noche es la edad de la adopción. Y ahí vamos a ver cuál es el tiempo para nuestra adopción. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La edad de la adopción, porque hay una edad para ser adoptado. En los tiempos antiguos, en medio del pueblo hebreo y otros pueblos, el padre de la familia, cuando tenía sus hijos, entregaba a un tutor su hijo mayor, aquel que sería el heredero, para que fuese instruido correctamente en los negocios de su padre, y el tutor, o sea el maestro, que le era colocado a ese niño, se encargaba de enseñarle todos los negocios de su padre, de prepararlo bien para ser el heredero de ese padre, y cada cierto tiempo
el tutor le rendía cuentas al padre de ese niño, le decía cómo iba ese niño en su preparación para luego ser adoptado. Es como hacemos con nuestros niños, que los enviamos a la escuela y ahí tienen al tutor, al maestro, porque el tutor es el maestro, el cual les da las clases y también le da a esos niños los exámenes. Y es el tutor el que los pasa de grado, o sea, los pasa de etapa. Encontramos que el niño que no es aplicado, que no se porta bien y hace de acuerdo a las enseñanzas del tutor, del maestro, no puede pasar de grado y tiene que repetir el grado y ese niño no pudo pasar porque no fue aplicado a las enseñanzas de su maestro, de su tutor. Ahora el que pasa de grado, luego pasa a una nueva etapa y así va de etapa en etapa hasta que se gradúa de escuela primaria, luego secundaria y luego se gradúa de escuela superior o prepa, como le llaman ustedes acá, y luego encontramos que toma los exámenes mientras está en la prepa, toma los exámenes para ir a la universidad, para prepararse con una carrera, una profesión. Y luego entra a la universidad y ha pasado el examen y se ha pasado las clases y se ha graduado, entra a la universidad y sigue con sus tutores de la universidad, sus maestros universitarios, los cuales le dan la enseñanza que le corresponde. Si se va a preparar para médico, tiene los tutores que le enseñan medicina. Si se va a preparar para abogado, tiene los tutores, los maestros que le enseñan todo lo relacionado a las leyes. Si se va a preparar para alguna otra profesión, tiene los maestros, los tutores que le dan las clases correspondientes. Porque ninguna persona puede ser un médico o un abogado o de otra profesión a menos que no haya tomado las clases por medio del tutor o tutores correspondientes y las haya aprobado y haya tomado los exámenes y se haya graduado y haya obtenido su licencia, su título, y así quede graduado y obtenga también su licencia, tome la práctica también y puede ejercer luego en aquella profesión que obtuvo, que ganó. Y todas las profesiones, no sé si ustedes se han dado cuenta, el que las obtiene las paga por adelantado. Toda profesión se paga por adelantado. Todo el sacrificio para obtener una profesión se paga por adelantado. Después ya tiene los sacrificios por tener esa profesión. O sea, para ejercerla, ya esos son
otros sacrificios que tiene que luchar para poder trabajar. Pero para obtener la profesión ha tenido que luchar, ha tenido que pagar el precio de amanecerse estudiando, de leer muchos libros, y en la universidad no le preguntan, el profesor de una clase no le pregunta, ¿y tú tienes muchos libros o muchas cosas para leer para el día de hoy o para el día de mañana, para ver si te puedo dar que leas algo sobre esta clase? No, los profesores no les interesa saber si tienen mucho o poco trabajo de las demás clases. Ellos le dan todo el trabajo, todo lo que le corresponde darle a ellos, tengan mucho o tengan poco en las demás clases. Ya el resto es asunto y problema del estudiante. Este es el material para que estudies y salga bien. Si lo estudias y haces bien las cosas, vas a salir bien. Si no lo estudias y aprendes bien las cosas, vas a salir mal. No le puedo decir, pero es que yo tenía que leer muchos libros de las demás clases. Cada maestro espera que le sea responsable el estudiante a él en su clase. No le importa las demás clases. Así actúa cada maestro, y cada estudiante es responsable con cada maestro en cada clase. Y por eso es que los que han estudiado medicina o derecho o han estudiado alguna otra profesión han tenido que privarse de muchas cosas durante sus estudios, porque han tenido que estar en la universidad de día y de noche estar estudiando en sus casas, algunas veces hasta por la mañana. Han tenido que tomar, como decimos nosotros, han tenido que amanecerse y tomar mucho café negro para que no les dé sueño, porque no hay excusas. No hay excusas de que le dio sueño, de que tenía muchas clases y se metió a tomar una profesión. Tiene que ser responsable y tiene 24 horas como todos los seres humanos para que las use bien. Y en el reino de Dios no hay excusas tampoco. Hemos sido escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos e hijas de Dios. Hemos sido escogidos por Dios, que es un privilegio muy grande. Y hemos nacido en el reino de Dios. Hemos nacido en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Hemos nacido en la casa de Dios, en la casa del Señor Jesucristo, porque la casa del Señor Jesucristo es su iglesia. Y desde que la persona nace de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra del Evangelio, creyéndolo, y del Espíritu Santo, esa persona es un hijo de Dios. Ha nacido un hijo de Dios en la casa de Dios. Pero este niño no recibe la herencia hasta que no pasa por las diferentes etapas. Porque el niño no puede heredar, porque todavía es un niño y no sabe usar correctamente esa herencia. Un niño está para ser criado, no para
administrar los bienes de su padre, pero disfruta de los bienes de su padre a medida que va creciendo y va siendo enseñado, pero no los puede administrar. El apóstol San Pablo dice que el hijo, mientras es niño, está también como los esclavos, mientras es niño. Ahora, hemos sido predestinados por Dios para ser adoptados hijos e hijas de Dios. Hemos nacido en la casa de Dios. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico del Señor Jesucristo, tiene también la promesa como cuerpo místico de ser adoptada para, en toda su plenitud, encargarse de todos los negocios de su Señor. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, así como cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, ha estado bajo la enseñanza del tutor, que es el Espíritu Santo, el cual Cristo dijo que vendría y nos guiaría a toda justicia y a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas. La iglesia del Señor Jesucristo, con sus miembros, sus hijos que han nacido en ella, ha estado pasando de etapa en etapa, de edad en edad, o sea, de grado en grado, en la escuela de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la enseñanza de las cosas de Dios, recibiendo las enseñanzas divinas. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo ha ido obteniendo más conocimiento de Dios. Ha pasado del primer grado al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo, del séptimo al octavo, del octavo al noveno, del noveno al décimo, del décimo al undécimo. Y hay países que no se termina la escuela superior o la prepa en el undécimo, sino en el duodécimo. No sé cómo es acá, si es en el 11 o en el 12. En el 12, no, después la prepa se termina en el 12, allá también nosotros lo terminamos en el 12, y después de ahí a la universidad. Y la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado todas las clases, todos los grados, desde el primer grado hasta la prepa, durante las 7 edades de la iglesia gentil. Pero ahora se encuentra en la universidad, en la edad de la piedra angular, en donde está recibiendo las enseñanzas del Espíritu Santo, así como recibió durante las 7 edades de la iglesia gentil por medio de cada ángel mensajero, en donde estuvo el Espíritu Santo. Ahora encontramos que la revelación de los truenos de Apocalipsis capítulo 10, eso no es matemática, sino que eso es álgebra. Ya es álgebra a un nivel muy alto, a un nivel y grado universitario. Es la edad en donde toma la preparación para
que recibir la adopción en su posición que ha de asumir en el milenio y por toda la eternidad. La edad de la adopción o edad universitaria para la Iglesia del Señor Jesucristo, para el cuerpo místico de Cristo, es la edad de la piedra angular, en donde la Iglesia del Señor Jesucristo y sus miembros nacidos en ella reciben la enseñanza de Cristo, del Espíritu Santo, reciben la enseñanza por medio del mensaje del Evangelio del Reino, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, el mensaje que está mostrado en toda la Escritura para el fin del tiempo. Mensaje representado también en el año del jubileo, en la trompeta final y también en el mensaje que proclama libertad en toda la tierra. Este mensaje es el mensaje contenido en los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo que desciende del cielo en el fin del tiempo y ruge o clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten su voz. El contenido de esos 7 truenos contiene la revelación del 7º sello, o sea, contiene el gran misterio secreto de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para así revelarlo a los escogidos de Dios, a la Iglesia del Señor Jesucristo, en la etapa universitaria de la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final es donde recibe la enseñanza del 7º sello, en donde recibe la enseñanza de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, en donde recibe la enseñanza del Evangelio del Reino, con el cual será llena del conocimiento de Dios toda la tierra con todos sus habitantes. Es en la edad de la piedra angular, en la edad de la adopción para todos los escogidos de Dios. Luego de pasar las 7 edades de la Iglesia gentil, representadas en 49 años, en donde cada 7 años, el año 7º era un año sabático, un año de descanso para la tierra. Y después de esos 7 años sabáticos que estaban o que eran manifestados en un lapso de tiempo de 49 años, luego, finalizando el año 49, que era el último año sabático, llegaba el año 50. El año 50 no es año sabático, sino es año dominical. Está representado en el domingo. Por eso no es el año número 7, sino el año número 8, festivo en el programa de Dios. Ese es el año del jubileo, donde se suena la trompeta del año del jubileo y donde se proclama el mensaje de libertad en toda la tierra, y en donde cada uno regresa a su familia y a su herencia. Y esto es lo que Dios está mostrando para todos los hijos de Dios.
que en este ciclo divino del año del jubileo es que todos los hijos de Dios regresarán a la casa de su Padre Celestial, en donde regresaremos todos a la herencia que Adán y Eva perdieron en la caída, pero que es una herencia que nos corresponde a nosotros como hijos e hijas de Dios, la cual será restaurada a todos los hijos de Dios. Por eso es que se requiere estar en la edad de la piedra angular, a la cual Dios está llamando a sus escogidos en este tiempo final. Esa es la edad universitaria, esa es la edad más importante para todos los hijos de Dios. De esa edad depende el futuro de todos los hijos de Dios. Ahora, esa edad, miren ustedes, comienza con el año 50, o sea, cae en el año 50, en el año del jubileo. Y esa edad de la piedra angular contiene todas las bendiciones de Dios para nuestro regreso a la vida eterna. Así como el año del jubileo allá contenía todas las leyes divinas establecidas para la restauración de todo hijo del pueblo hebreo a su posición original, a su familia, a su descendencia y a su herencia. Y así también nosotros, como descendientes de Dios, como hijos de Dios, como herederos de Dios y coherederos con Cristo, es en el año del jubileo, el cual representa la edad de la piedra angular, en donde todos nosotros regresaremos a la casa de nuestro Padre Celestial. Regresaremos a la herencia de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta edad de adopción es tan importante que hasta fue reflejada allá en el año del jubileo. Aún las 7 etapas o edades de la iglesia gentil fueron reflejadas allá en medio del pueblo hebreo, en aquellas leyes y ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Fueron reflejadas estas edades en diferentes formas que Dios le dio al pueblo hebreo. Podemos ver que cada año el pueblo hebreo tenía 7 fiestas, 7 ciclos festivos. Podemos ver también que la semana tiene 7 días. Ahora podemos ver que luego de concluidos esos 7 días, llega el día número 8, que también es el día primero de una nueva semana, o sea, de un nuevo ciclo de semana. Ahora, todo esto nos habla del regreso a la eternidad. Donde quiera que uno ve el número 8, el día octavo, uno está viendo el día que representa la eternidad. El día octavo, que es el día domingo, es también el primer día. Por eso el Señor Jesucristo resucitó el día domingo. Y también encontramos que el día de Pentecostés fue domingo. Y encontramos que así por el estilo, el día domingo ha sido siempre muy importante en el programa de Dios. Por ejemplo, la gavilla mecida se ofrecía a Dios, se mecía a Dios el día siguiente del día de reposo. Y el día de reposo era el 7º día. O sea que la gavilla mecida se ofrecía a Dios
el día domingo. Por eso fue domingo que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo ese día domingo es figura siempre de eternidad, de regreso a la vida eterna, de restauración a todo lo que se perdió. Siempre el día domingo nos habla de resurrección, de restauración a todo lo que fue perdido, de restauración a la herencia divina que una vez el hombre tuvo y la perdió. Nos habla de redención. Redención es volver al lugar de origen o lugar original. Ahora, cuando nos encontramos en la edad de la piedra angular, al contar que han transcurrido ya 7 edades, nos encontramos ahora en la edad octava, la edad de la piedra angular, la edad que representa o está representada en el año del jubileo. Estamos en el año del jubileo actualizado en la edad de la piedra angular, para ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno. Ahora en la edad de la piedra angular, en ese año 50, hay un sinnúmero de eventos que transcurren, así como en cada año transcurrían 7 fiestas. Encontramos que en el año del jubileo también se recorren 7 etapas. Por eso es que tenemos 7 truenos para la edad de la piedra angular. Encontramos que un trueno es la voz de Dios. 7 truenos es la voz de Dios hablándonos consecutivamente, trayéndonos un mensaje completo para una edad y una dispensación. Ahora la voz de Dios fue escuchada en las 7 edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, un trueno se escuchó en cada edad, y ese fue el mensaje de Cristo por medio de cada ángel mensajero. Pero ahora en la edad de la piedra angular encontramos que 7 truenos consecutivos emiten sus voces y nos traen un mensaje, el mensaje del evangelio del reino, revelándonos el gran misterio de la segunda venida de Cristo. En las 7 edades de la iglesia gentil pasadas, el mensaje de Cristo por medio de cada ángel mensajero estuvo dándole a conocer al pueblo la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, y el programa como Cordero de Dios para esa dispensación de la gracia, la cual encontramos que fue manifestada en forma gloriosa. Siempre la voz de Cristo lo que habla es el mensaje que corresponde para esa edad y esa dispensación. Y ahora en la edad de la piedra angular se recorren 7 etapas o 7 edades en forma consecutiva con el mensaje del evangelio del reino, revelando a Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno, todos los hijos de Dios. O sea, para todos ser adoptados, hijos e hijas, en el reino de Dios. Viene la adopción para todos los hijos de Dios, viene la transformación para todos los hijos de Dios, porque Dios así lo ha prometido. Y esto es para la edad de la adopción, que es la edad de la piedra angular. Cuando ya
que haya recorrido el camino o el trayecto de 7 etapas consecutivas, vendrá la adopción, la transformación de cada uno de nosotros conforme a la promesa divina. En el 7º ángel mensajero se reflejaron las 7 edades de la iglesia gentil y también se reflejó la edad de la piedra angular, de lo cual hablaremos en otra ocasión, porque en los profetas de Dios es donde Dios se refleja su programa. Por eso encontramos que la vida de los profetas a través de la historia bíblica ha sido dura, ha sido difícil, y muchos no la han comprendido y no han sabido por qué han pasado por etapas tan difíciles y tan incomprensibles a la mente humana, que en el tiempo en que todo eso ocurrió, la gente de ese tiempo no pudo entender. Pero después que ha pasado el tiempo, vienen los estudiosos y se dan cuenta que se estaba reflejando en ellos el programa de Dios. Vienen los demás profetas y los apóstoles y dicen: esto ocurrió así porque se estaba reflejando tal y tal cosa que tenía que ocurrir más adelante. Por eso tenemos el caso del rey, salmista y profeta David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un hombre conforme al corazón de Dios y ungido por Dios para ser el rey de Israel, podemos ver que sufrió tanto, tuvo tantos problemas, que algunas veces ni parecía que Dios estaba con él. Hubo una ocasión en que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decía: contar puedo todos mis huesos. O sea que estaba pasando por una situación bien difícil, en donde de seguro tenía escasez de alimento, de comida, y estaba muy delgado. Y él comenzó a decir, en esa ocasión y en otra ocasión, un sinnúmero de cosas que de seguro pasó por ellas parcialmente. Pero luego, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también dice un sinnúmero de cosas que ya habían sido dichas por el profeta y rey David. ¿Y por qué fue así? Porque en el rey David se estaba reflejando la vida del Señor Jesucristo. En un rey se estaba reflejando la vida de otro rey. Cristo reflejándose en el rey David. Se reflejó en el rey David, se reflejó también en el rey Salomón, y se reflejó también en José, el hijo de Jacob, y en otras personas más. Encontramos que Cristo, cuando se reflejó en David, y reflejó el rechazo que el pueblo hebreo tendría de él, encontramos que el rey David fue rechazado por el pueblo hebreo en una ocasión y salió huyendo con su familia y salió llorando de allá de Jerusalén. Pero luego, más adelante, regresó y se sentó nuevamente sobre el trono. Esto nos habla de Cristo siendo rechazado por el pueblo hebreo. Lo encontramos a Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén, llorando sobre Jerusalén y viendo los problemas que le vendrían a Jerusalén por rechazar a su rey. Luego encontramos que el rey David se fue para otro lugar y Cristo se fue de medio del pueblo hebreo
luego de su muerte, de su crucifixión, muerte, resurrección y ascensión, encontramos que Cristo se fue a los gentiles. Y entre los gentiles Cristo ha estado manifestándose, revelándose. Encontramos que descendió el día de Pentecostés sobre 120, pero más adelante se pasó a los gentiles por medio del apóstol San Pedro en su predicación en la casa de Cornelio, y luego por medio de San Pablo. Encontramos que tomó el camino de los gentiles para darle luz a los gentiles y tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, con el cual formaría su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Ahora podemos ver que en todos los profetas de Dios Cristo se ha reflejado, ya sea poco o mucho, pero en cada uno de ellos hubo un reflejo de Cristo. Hubo un reflejo de Cristo para su primera venida y también para su segunda venida. Y también en los 7 mensajeros de Jesucristo también se reflejó Jesucristo. Y en ellos Él se reflejó. En tal forma que encontramos al 7º ángel mensajero teniendo un reflejo de las 7 edades de la iglesia gentil y luego de la edad de la piedra angular, cosa que él no comprendía. Él cada 7 años tenía una situación muy difícil, y luego así pasó 49 años. Y luego, cuando le tenía que venir en el año número 56 el problema, la situación no le vino, y él dice: estoy sanado, Dios me lo ha revelado. Él decía: si yo puedo ver en visión, si yo puedo ver en visión esto que yo he visto en otras ocasiones, y puedo ver en visión esto, y ahí en esa visión puedo hacer lo que yo sé que debo hacer, yo resuelvo este problema. Porque no lo podía resolver por medio de la medicina. Los médicos trataron de ayudarlo, pero no pudieron hacer nada. Cada 7 años le venía una situación en donde él sufría mucho. Pero ahora, cuando llega al año 56 de su vida, él dice: estoy sanado, estoy libre de ese problema. Y luego dice: Señor, ahora me sana. Y dice: ya estoy para irme. O sea, ya cuando ya tenía que marcharse, fue el tiempo donde fue sanado. Y en ese mismo tiempo, en el año 1965, en donde tenía 56 años para cumplir, luego en el año 1966, en abril, cumpliría 57 años, pero se fue a los 56 años. A los 56 años cumplidos, se fue. Su partida cayó en la edad de la piedra angular. O sea, desde el 1958 al 65, ahí son unos 7 años, y desde los años de él, desde los 49 años hasta los 56 años, él estuvo viviendo la edad de la piedra angular de su vida. Y luego de terminada
su vida en la edad de la piedra angular de su vida, porque son desde el año, o sea, desde el año 50, pero que el año 50 de la vida de una persona comienza en el año 49. ¿Y por qué en el año 49? Porque cuando nosotros decimos tengo 49 años, es que ya cumplió 49 años. Y cuando ya ha cumplido 49 años, que tiene ya cumplidos 49 años, está viviendo el año 50. O sea que ha comenzado el jubileo de su vida, en donde debe aprovechar bien su vida, en donde debe él recibir todos los beneficios que hay en ese ciclo divino. Ahora, hablando principalmente para la iglesia del Señor Jesucristo, ese es el ciclo divino de la edad de la piedra angular, que la iglesia del Señor Jesucristo está aprovechando bien, está viviendo bien, no está viviendo en las edades pasadas, sino que está viviendo en la edad de la piedra angular, el ciclo divino del año del jubileo. El año del jubileo, siendo el año 50 y siendo también el año octavo de fiesta o festivo, nos habla de eternidad, nos habla de nuestro regreso a la vida eterna. Es el ciclo en donde entra la iglesia del Señor Jesucristo para su regreso a la vida eterna, con un cuerpo eterno para ocupar su posición en el reino de Dios, en donde es adoptada la iglesia del Señor Jesucristo, porque esa es la edad de y para la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, no importa que la persona no tenga 49 años o 50 años o 55 o 56 años para ser adoptado. Lo que importa es que esté en la edad de la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo. Miren ustedes al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue adoptado en el monte de la transfiguración, pero él no tenía 50 años todavía. Le decían, no tiene 50 años, y dice que ha visto a Abraham. O sea que no tenía 50 años, aunque aparentaba cerca por ahí de 50 años, quizás por lo mucho que había luchado y sufrido, pero le decían, no tiene 50 años. Ahora, Cristo fue adoptado en el monte de la transfiguración. ¿Y cómo pudo ser adoptado sin haber llegado al año 50, al año del jubileo de su vida? Porque él estaba en la edad del jubileo, la edad de la piedra angular. Y es en la edad de la piedra angular donde todos los hijos de Dios, no importa la edad que tengan un día de nacido, un mes, un año o 100 años, serán adoptados en la edad de la piedra angular como hijos e hijas de Dios, al finalizar este recorrido correspondiente a la edad de la piedra angular, en donde todos nos vamos a graduar, en donde todos recibiremos el título de reyes y sacerdotes en el reino de Dios, y recibiremos la corona de la vida eterna, y recibiremos el cuerpo eterno, y recibiremos el cuerpo teofánico encarnado en el cuerpo eterno que hemos de tener, y seremos así todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esta es la promesa para todos los hijos de Dios y para la edad de la adopción. Estamos en la edad de la adopción, llevamos ya unos cuantos años, no sabemos cuántos años más nos falten para terminar el recorrido de la edad de la piedra angular.
Pero ya falta poco tiempo para concluir ese recorrido. Ya llevamos unos cuantos años. Llevamos alrededor de 20 años. O sea, que nos faltan 20 años menos de los que nos faltaban cuando comenzamos. Y eso es bastante tiempo. 20 años menos nos faltan para ser adoptados. Ojalá y sea en este año. Es mi deseo, pero yo no les puedo decir que va a ser este año. Es necesario que recorramos todo el camino, toda la trayectoria, pues en las 7 edades de la Iglesia Gentil se reflejó lo que estaría ocurriendo en la edad de la adopción, en la edad de la piedra angular. Y en los 7 ángeles mensajeros se reflejó lo que estaría ocurriendo en la edad de la piedra angular, tanto en el pueblo como en la edad, como también en el mensajero de la edad de la piedra angular. Y ahí lo vamos a dejar quietecito porque no queremos tocar mucho de esta otra parte. Estamos enfocando principalmente la edad de la adopción como edad del cuerpo místico de Cristo, como la iglesia del Señor Jesucristo que será adoptada en la edad de la piedra angular, y en donde todos los hijos de Dios pertenecientes a la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la piedra angular serán adoptados, serán transformados y ocuparemos nuestra posición en los negocios de nuestro Padre Celestial, donde Él nos entregará todos sus negocios, en donde Él nos sentará en tronos y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, porque estamos bien preparados. Cuando seamos adoptados es porque estamos bien preparados y bien calificados por Dios y por el tutor para tomar los negocios de nuestro Padre Celestial y llevarlos a cabo en este planeta Tierra y en toda la creación, y ocupar nuestra posición como reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Así es que adelante en la edad de la piedra angular, en la edad de la adopción, para recibir pronto la adopción de hijos e hijas de Dios, para ser transformados y vivir por toda la eternidad. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado a nosotros. La bendición de nosotros nos ha caído en la edad de la piedra angular, la edad más gloriosa, la edad en la cual todos desearon vivir, porque es la edad que tiene las promesas para la adopción de cada hijo de Dios. Así es que adelante, que ninguno se desanime, que ninguno piense que no va a llegar a ser transformado y raptado, que ninguno piense que no podrá obtener su graduación espiritual y su título. No, adelante, recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza y poniéndola por obra, porque nos vamos a graduar, vamos a ser adoptados hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, con vida eterna y con un cuerpo eterno, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, y estaremos administrando los negocios del glorioso reino milenial de Cristo con
nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa para todos nosotros en la edad de la adopción. Que a Dios se les bendiga, que Dios se les guarde y que pronto todos seamos adoptados, pronto todos seamos transformados y tengamos todos el cuerpo eterno. Vamos a ver si por aquí Erika está lista con la nena para que les dé un saludito, aunque sea así de lejos. Por aquí vamos a ver si América puede dar un saludito. Vamos a pedirle a Erika pase por aquí con América. Un saludito a todos. Ahora un saludito para todos. ¿Quiere la besita? Una guiñadita, cachorrito. Y a los cachorritos, aquí hay cachorritos de león. Tú le tiras una guiñadita a los cachorritos. Ahí. Y le hace un leoncito a los cachorritos. Un leoncito para los cachorritos. Más duro, un leoncito. Bien duro, un leoncito, otro. Ahí está bien. Y dile adiós a los leoncitos, bien alta la mano. Y tírale besito ahora. Besito acá. Adiós. Muchas gracias, Erika. ¿Adiós? Bueno, ya tuvimos el saludito de Erika y de América también. América en todos los viajes siempre está haciendo algo en la obra de Dios y saluda siempre a los cachorritos de león en todos sus viajes. Y ella pues le gusta mucho cantar a su manera también y aplaudir y todas estas cosas que son muy bonitas en los niños, porque el mismo Jesucristo dijo: de los niños y de los que maman, fundaste o perfeccionaste la alabanza. Así que Dios se agrada de la alabanza de los niños, de lo que hacen los niños para Dios. Aunque ellos no tienen el entendimiento y el conocimiento y la perfección de los mayores, pero lo hacen con todo su corazón y a Dios eso le agrada. Bueno, hemos visto que estamos en la edad de la adopción para nosotros ser adoptados. Espero que les sea de mucha ayuda todo lo que han escuchado en esta noche, porque necesitamos entender estas cosas para nuestra adopción. Necesitamos entender lo que estamos esperando de parte de Dios y entender dónde estamos nosotros para recibir esas bendiciones de Dios. Por eso es que la Escritura nos enseña que serán pocos comparados con todos los que dicen que creen en Dios, y con todos los que creen en Dios comparado con todos los que creen en Dios en sus diferentes religiones y sectas religiosas. El grupo que será adoptado será pequeño comparado con todos los que creen en Dios, pero habrá un grupo que ha sido escogido y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados en el reino de Dios, hombres y mujeres y niños predestinados para ser adoptados hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Y la Escritura no puede fallar, no puede ser quebrantada. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra
no pasará, dice el Señor. Así es que esto es algo seguro para todos los hijos de Dios. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y exponerle a ustedes todo el programa divino correspondiente a la edad de la adopción de los hijos de Dios. Dejo con nosotros nuevamente a Andrés Cruz Gallego, mi hermano y amigo, para que él continúe y finalice también nuestra parte en esta noche. Que Dios les bendiga, les guarde y pronto transforme vuestro cuerpo. Y el mío también. Y a mí también vengan todas esas bendiciones.